Bienvenidos a una emisión más de su noticiero alternativo de confianza BNCJ. Yo soy Carlos y hoy empezaremos con nuestra sección de Filo Noticias donde presentaremos la información más reciente, pero además la analizamos moralmente junto a invitados expertos. Y atención audiencia, porque en producción me informan que tenemos una noticia de última hora. Adelante Juan Manuel. Así es, compañero. Nos informan desde el sur de la ciudad, en la avenida Boyacá con Américas, que el pasado 4 de enero, en las horas de la noche, se presentó un desafortunado hecho de violencia en la capital colombiana. Los hechos parecen indicar que se trata de un intento de robo a bordo de uno de los buses azules del Sistema Integrado de Transporte Público, SITP. A eso de las 7 de la noche, los testigos dicen haber presenciado como dos individuos entraban al bus y haciendo uso de un arma blanca y lo que parecía ser un arma de fuego, comenzaron a asaltar y a intimidar a quienes iban a bordo de dicho transporte. Sin embargo, uno de los pasajeros decidió intervenir en la situación, abalanzándose sobre uno de los delincuentes para desarmarlo y herirlo de gravedad con la misma arma que éste estaba usando para delinquir. Vamos al lugar de los hechos para profundizar más en este desafortunado evento. Investigadores de la SIJIN y del CTI de la Fiscalía tienen en su poder el testimonio de 5 pasajeros que se movilizaban en el bus Z154076, el cual cubría la ruta L803 al sector de Gaviotas, quienes afirman que el hombre que murió en el bus en medio de un robo masivo era un ladrón. El delincuente que murió se subió en la avenida Boyacá junto a otro sujeto y utilizando cuchillos comenzaron a robar. De acuerdo a los testimonios de unos pasajeros, se suben 2 delincuentes al bus e inmediatamente pretenden hurtar a las personas que se movilizaban en este vehículo. Allí algunos de ellos les hurtan sus celulares. En una reacción de un pasajero logra quitarle el arma cortopunzante a uno de los delincuentes y con esta misma lo lesiona. De acuerdo a la información recolectada, un pasajero en medio del robo reaccionó, se enfrentó a uno de los ladrones, forcejeó, lo desarmó y con el mismo cuchillo que portaba el delincuente lo hirió de muerte. Los hechos se presentaron en la avenida Boyacá a las 7 de la noche y luego de esto el pasajero abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades. Secretario de las cámaras, secretario, muchas veces se habla o se genera el tema de si es percepción o es realidad. No, este es un hecho real. Igualmente han sucedido muchos casos. El segundo delincuente también escapó del lugar sin las pertenencias de los pasajeros, porque según informó la policía, el pasajero no solo atacó de muerte a uno de los delincuentes, sino que recuperó los celulares robados. Las autoridades esperan que el pasajero se presente de manera voluntaria ante la fiscalía. Le pedimos al ciudadano que se entregue para aclarar esta situación y desde luego, como lo ha planteado también el general, como en otros casos, se hacen las investigaciones de rigor. Tenemos declaraciones de 5 pasajeros con base en esa información y la que pueda recoger los equipos de investigación, seguramente vamos a tener a la persona para que nos aclare cuál fue la situación dentro del bus. Muchas gracias, compañero. Y volviendo a estudio, podemos ver que este es un desafortunado hecho que ha pasado en la capital. Sin embargo, también es la oportunidad para que en este programa analicemos moralmente los hechos, dado que, como se vio en la nota periodística, las autoridades están buscando al pasajero para poder esclarecer los hechos, dado que las circunstancias bajo lo que todo esto pasó no permiten definir si esto fue legítima defensa de la integridad física o justicia por mano propia, cosas que son muy diferentes y para las cuales hemos traído a 2 expertas en la teoría de la deontología y el utilitarismo para que analicemos juntos a fondo y podamos entre expertas y presentadores establecer una solución bajo la siguiente pregunta que nos plantea este conflicto moral. Adelante, Carlos. Así es, Juan Manuel. El conflicto moral que nos plantean los hechos ocurridos es el siguiente. ¿Es moralmente correcto recurrir al uso de la violencia para defender la integridad propia? Para resolver esta pregunta,
Hemos traído a Vanessa Costa y a Natalia Peña, expertas en la teoría del utilitarismo y deontología respectivamente. Ellas nos ayudarán a ver desde sus áreas si el actuar del pasajero del bus fue moralmente correcto o no, y en función de esto, determinar una solución a este conflicto. Muy buenas tardes, mi nombre es Vanessa Costa y soy experta en utilitarismo. Estoy encantada de estar hoy con ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Peña, soy una estudiosa de la deontología e igualmente me complace compartir este panel de discusión con ustedes. No, el placer es todo nuestro de tenerlas acá en nuestro programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, para empezar con el análisis de hoy, te pregunto a ti, Juan Manuel, ¿cómo se puede entender el contexto en el que actuó el pasajero? Correcto, Carlos. Y para entender este contexto, lo que yo considero que es más importante es tratar de entender las circunstancias bajo las que ocurrieron los hechos, pues si nos ponemos en los zapatos del individuo que intervino en la situación e hirió al delincuente, creo que podríamos entender que esto es un acto instintivo. Lo más probable es que en una situación como esta, la adrenalina de verse amenazado causara un impulso en la persona por defender su integridad sin medir las consecuencias de su forma de actuar ni premeditar ninguna acción. Lo que quiero decir es que la herida de gravedad causada no fue premeditada, sino que fue un hecho fortuito que ocurrió como consecuencia del forcejeo entre el delincuente y el pasajero, pues el pasajero se vio en un escenario desarmado y amenazado por los delincuentes, lo que probablemente lo hizo sentirse vulnerable y en desigualdad de condiciones frente a sus posibles agresores. Por eso, considero que antes de juzgar a la persona por las consecuencias de los actos que cometió, debemos entender el por qué actuó de esta forma, y eso se resume en que esta acción fue producto de los instintos y de la necesidad natural de un individuo humano por defender su integridad física de una amenaza inminente, y en este caso quienes representaban dicha amenaza eran los delincuentes con sus armas. Bueno, para este punto se puede traer a colación la Ley 599 de 2000, el artículo 32 del Código Penal colombiano. Este nos indica que no habrá responsabilidad penal cuando se obre por necesidad de defender un derecho o integridad propia o ajena contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Esto nos indica que el acto cometido por el ciudadano está un poco más inclinado a la legítima defensa, ya que éste reaccionó ante un acto de robo y amenaza individual y ajena con arma blanca, estando desarmado. Hablando desde una teoría como el utilitarismo, podríamos ver que el acto de matar a una persona en el contexto que vimos puede considerarse como moralmente correcto. Esto simplemente porque los beneficios no superan los costes. Los asaltantes eran dos. Estos dos eran los únicos beneficiados, frente a 6 pasajeros que además de perder sus pertenencias estaban puestos en riesgo ya que estos asaltantes eran portadores de armas, por lo cual los costes, además de materiales, serían psicológicos y emocionales para 6 personas. Es por esto que en búsqueda de maximizar la felicidad, con el fin de que, una vez sumado todo el placer sobrepuje al dolor, lo que hizo el pasajero en ese momento es moralmente correcto, pues después de eliminar la amenaza proveniente del asaltante y hacer que todos recuperaran sus pertenencias, se maximiza la felicidad, aun y cuando una persona terminara herida. Desde la deontología se entiende que no debemos usar a la gente como un medio, sino que debemos usarlos como un fin en sí mismo, ya que si es utilizada una persona como medio, se considera moralmente incorrecto. Teniendo en cuenta esto, se considera moralmente correcto respetar la dignidad, la autonomía y los derechos de las personas, teniendo como fin el bienestar general. En el caso del SITP, el ladrón estaba aprovechándose de los pasajeros y utilizándolos como un medio para obtener sus elementos personales, y así satisfacer o llenar sus necesidades sin importar la forma en cómo lo hace. Asimismo, la persona que mató al ladrón también lo usó como un medio para que a las otras personas no las agredieran o hurtaran. Teniendo en cuenta que esta teoría tiene presente universalizar las cosas, es decir, ¿qué sucedería si por medio de una regla todos hicieran lo mismo? Por ejemplo, si se universaliza la defensa propia, las personas se previenen más y no atacan a los demás, pero aún así no se justificaría que matar fuera algo moralmente correcto. Bueno, audiencia,
Después de haber visto estos diferentes puntos de vista y volviendo a la pregunta que nos plantea este conflicto moral, podríamos decir que si tomamos la teoría utilitarista, el hecho de haber agredido de gravedad al asaltante es moralmente correcto por el simple hecho de que son más personas las que se benefician de su muerte que las que se hubieran beneficiado de su robo. Sin embargo, creemos que aunque en cierta medida esto es verdad, el fin, que era defenderse, no justifica el medio para alcanzarlo, el cual fue la muerte del delincuente. Por tal razón, estamos de acuerdo con la teoría de la deontología, pues esta descalifica tanto el hecho de delinquir como el hecho de haber herido de gravedad al delincuente como defensa propia, porque ambas acciones muestran que se está usando a los demás individuos como medios y no como un fin en sí mismos, lo que contradice directamente el principio de que toda acción debe realizarse con el fin de universalizar la máxima, es decir, que si se aprueba la muerte del delincuente, se estaría universalizando la muerte de todos los delincuentes sin considerar las condiciones específicas de cada uno y de la misma forma con el acto de robar. Por tal razón, y respondiendo al conflicto moral, creemos que no es moralmente correcto hacer uso de la violencia para defender la integridad propia, pues aunque entendemos la situación y el actuar instintivo, no creemos que se justifique la muerte de un individuo bajo ninguna circunstancia, por lo que la deontología permite plantear una solución que entienda el actuar en defensa propia, pero que abre posibilidades que eviten la agresión directa al delincuente y su muerte. Por eso, aunque nos parece un acto moralmente incorrecto matar al delincuente para defender la integridad propia porque se usa como medio y creemos que debe ser penalizado quien no agredió, la ley resuelve que si se actúa en defensa legítima de la integridad física no debe haber penalización alguna y en estas condiciones se entiende que esa es la solución a tomar.